Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, ¿Cómo se ha hecho de muy buena costumbre? Quiero compartir con ustedes en esta, ya, siendo ya las 21 horas, con 30 minutos, quiero compartir con ustedes una reflexión que he puesto por nombre la vanidad, ¿cierto?, de la vida. Y quiero primero comentarles que una de las verdades, ¿cierto?, que la Biblia expone claramente es la realidad de nuestra vida como hombres en este mundo. La gran mayoría, ¿cierto?, de nosotros nace, crece y conforme va creciendo, hace planes para su vida. Planea estudiar, instruirse, trabajar, casarse, comprar una casa, tener hijos, pagar por su educación, ver sus hijos crecer, luego verlos hacer sus propias vidas, crecer y terminar uno envejeciendo junto a aquella persona con la que compartimos tanto nuestra vida, como en el caso de mi esposa. Bueno, así crecí yo. Me recuerdo, entre los recuerdos de mi niñez, estaba soñar con ser un gran contador, y quizás hasta ahí llegaba mi mundo, porque probablemente no tenía mundo. Pero la vida, cierto, me dio la posibilidad, Dios fue guiando otros caminos para mí y llegué a ser un suboficial mayor de Carabineros. Y fui con el tiempo creciendo, y la verdad que la vida no se dio entonces como yo lo había planeado. ¿Por qué? Porque yo no estaba ni estoy en control de mi vida. Yo no soy quien finalmente decide cómo es que mi vida se va a desarrollar. La Biblia dice que yo no puedo añadir a mi estatura un codo. Por más que yo quisiera o quiera llegar a ser tan alto como mi hermano, la realidad es que yo no estoy en control de esas cosas. La Biblia también dice que yo ni siquiera conozco el número total de cabellos en mi cabeza, que no tengo ninguno. Quien realmente conoce todo en mi vida no soy yo, sino que Dios. La verdad de las Escrituras es que por más que yo quisiera controlar mi vida, decidir cómo la voy a vivir, qué es lo que voy a hacer a lo largo de ella, no soy yo quien está en control de esas cosas. Es Dios quien dirige las cosas de los hombres, como dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, no importa cuántos planes hagamos en nuestras vidas, es Dios quien las dirige según su voluntad. Es Él, como escribió el profeta Daniel, registrando las palabras del rey Nabucodonosor, quien determina todo lo que ocurre en la tierra. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo, dice David, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Creo que el problema es que, a pesar de esa verdad de las Escrituras, que son evidentes, los hombres continúan viviendo como si esto no fuera así, como si ellos tuvieran el poder de controlar sus vidas, sus años, sus caminos, sus proyectos. Los jóvenes viven como si en ellos estuviera el poder para vivir 70, 80, 90 años, sin entender que quién nos da y quién la vida es simplemente Dios. Cuando Dios tuvo que confrontar a Israel, ¿qué fue lo que le dijo? Ved, ahora yo soy, y no hay Dios o dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que Dios le estaba aclarando a Israel era que quien está en control de nuestras vidas no somos nosotros, sino Él. Él es quien ha decidido no solo el número de años que vamos a vivir, sino quien también ha decidido hasta el lugar en donde lo vamos a hacer. Esa fue la verdad que el apóstol Pablo le explicó a los filósofos atenienses ahí en Hechos capítulo 17. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Pero, ¿cuál es nuestro problema? De nuevo,
Creemos que esto no es así y que somos nosotros los que determinamos cómo y cuántos años viviremos. Vivir así es una locura, es una estupidez. Así como nosotros no podemos añadir ni siquiera 1 centímetro a nuestra estatura y mucho menos añadir pelos, así como nosotros no podemos decidir la cantidad de cabellos que crecerán o permanecerán sobre nuestra cabeza, tampoco podemos añadir o quitar ni siquiera 1 segundo a nuestras vidas. El predicador le dijo a los jóvenes en Israel lo siguiente: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, dice Eclesiastés. Fue por eso que Moisés escribió esta oración a Dios en el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. El deseo, sin duda, de Moisés era que Dios nos pusiera o nos pudiera enseñar y evaluar y entender la brevedad de nuestra vida, como escribió unos versículos antes. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Los años de nuestra vida son tan pocos, meses, 15, 20, 40, 70, 80, 90 o hasta 100, que nuestro deber es entender la venida de ella, como escribió Santiago, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, dice el capítulo 4, verso 14 de Santiago. La realidad, hermano, es que nuestra vida es breve, sobre todo cuando la comparamos con la eternidad. Y es así como debiéramos vivir, a la luz de la eternidad. Es por eso que el deseo de la Biblia es hacernos reflexionar acerca de nuestra vida, no solo en cuanto a la brevedad de ella, con respecto a la eternidad, sino también hacernos reflexionar acerca del propósito para el cual vivimos, que es glorificar a Dios. El problema de los hombres es que viven para sí mismos, son egocentristas, viven para cumplir esas metas y esos deseos que se ha propuesto desde su juventud. Para él no hay otra cosa más importante que cumplirla, pues piensa que solo así será feliz y vive buscando todas esas cosas creyendo que esta es la única vida que va a experimentar, ignorando la realidad de que todos nosotros fuimos creados para la eternidad. Y a esa manera de vivir la Biblia le llama pecado. Tan sencillo como eso. Dios nos creó con el propósito de que viviéramos para Él, para su gloria, para agradarle, para engrandecerlo. Pero en nuestra rebeldía nos dedicamos a vivir nuestras vidas para hacer nuestra voluntad, cumplir nuestros deseos y no los de Dios. Nuestro deber es hacer todo para la gloria de Dios. Eso nos dice el apóstol San Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Pero por el contrario, todo lo que hacemos es para nuestra propia gloria, para ensalzarnos nosotros. Hermanos, vivimos sin ni siquiera pensar en lo que Dios quiere de nosotros cada día. Vivimos sin ni siquiera traer a nuestra mente el pensamiento de la vanidad y la brevedad de nuestras vidas a la luz de la eternidad. Y esto es importante porque la Biblia dice que esta vida es tan solo un paso en nuestra existencia. La realidad es que nosotros viviremos en la eternidad. Unos la disfrutarán junto a Dios en el cielo y otros en el infierno, alejados sin duda de Dios. Porque mejor no meditamos diariamente en la brevedad y en la vanidad de nuestra vida. ¿Quién nos ha asegurado que viviremos un segundo más el día de hoy? ¿Quién nos ha asegurado que viviremos 1, 2 o hasta 10 años más? El único que conoce el número de los días de nuestra vida es Dios. Es Él quien da la vida y la quita. ¿Por qué vivir sin meditar en estas cosas? La verdad de la Biblia nos debe llamar la reflexión. Si la realidad es que hay un cielo y un infierno, y eso no lo podemos negar. Si la realidad es que habrá unos quienes van a vivir eternamente junto a Dios en el cielo, y tengo la seguridad plena que yo voy a ser uno de ellos, y que habrán otros, lamentablemente, que vivirán eternamente en el infierno de fuego que nunca se apaga. Nuestro deber es meditar en nuestra vida continuamente y evitar vivir no para la gloria de Dios,
Porque Dios ha dicho que los pecadores no podrán estar delante de su presencia. Y todos somos pecadores, como dijo el rey Salomón, porque no hay hombre que no peque. O como dijo el salmista, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta misma idea Pablo la presenta en Romanos capítulo 3, verso 10. Y por eso que el apóstol Pablo no pudo con claridad afirmar que por esas razones que todos somos hijos de ira, todos estamos bajo la condenación de Dios porque todos somos pecadores. Y Dios ha exigido que todos los que vayan a entrar delante de su presencia sean santos como Él es santo. Y nuestro problema es que ninguno de nosotros lo es. Por lo tanto, la reflexión diaria de nuestras vidas es esta: yo soy un pecador a la luz de la eternidad. ¿Qué he de hacer para ser reconciliado con Dios, mi Creador? Romanos capítulo 5 nos presenta los beneficios de la justificación, nos presenta los beneficios de que Dios haya muerto en la cruz por nosotros, y uno de los grandes beneficios es que tenemos paz para con Dios, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Bueno, la Biblia sin duda provee la respuesta y la esperanza por la que puede vivir su vida un pecador. La respuesta a esta pregunta está en el Evangelio. Dios, nuestro Creador, habiéndonos nosotros rebelado contra Él pecando, no nos destruyó, sino que en su misericordia y bondad envió al mundo a su Hijo, a Jesús, para que Él viviera la vida que ninguno de nosotros podía vivir, una vida perfecta, y para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel creyera que solamente en Él hay salvación para su alma, tuviera vida eterna, como dijo el apóstol Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo favorito de muchos, Juan 3:16. Nuestra vida es vanidad, es breve, está llena de futilidad, es como la niebla o como el pensamiento que viene y rápidamente se va. No nos confiemos de nuestra juventud ni de nuestras fuerzas, porque ninguno de nosotros está en control. Es Dios quien decide cuándo y cuánto tiempo más vamos a vivir en este planeta. Por lo tanto, nuestro deber es meditar constantemente en esto, a la luz de la eternidad. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿He creído en el único Salvador que Él le ha dado al mundo? ¿Le he entregado mi vida al Señor? ¿Hay evidencia en mi vida de la gracia transformadora de Dios? ¿Puedo decir que por la fe he sido justificado y perdonado, santificado y reconciliado con Dios, contra quien viví tantos años de mi vida? Si las respuestas a estas preguntas son negativas, la Biblia nos ordena lo siguiente: que usted y yo nos arrepintamos, por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Amigos, amigas, llegará un día cuando Dios juzgará toda la humanidad por sus obras. Él nos juzgará por todo lo que hicimos y por cómo vivimos los 20, 30, 40, 50 años o más que Él nos dio para vivir. Y los que hayan confiado sus vidas exclusivamente en Jesucristo por medio de la fe, experimentarán la vida eterna a su lado. Pero lamentablemente los que no se hayan arrepentido y confiado en el Hijo de Dios serán condenados y experimentarán no 20, 30, 40, 60 u 80 años en el infierno, sino una eternidad. Sin duda, mi deseo es que consideremos la vanidad de nuestra vida a la luz de la eternidad que vive, que consideremos la brevedad y la futilidad de nuestra vida a la luz de la eternidad que se nos ha prometido, y que considerando esto podamos ver nuestra condición delante de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y creer en quien es preciso, en el Salvador que Dios le ha dado al mundo, Jesucristo. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches. Chao, chao.